Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los seguidores de nuestro programa El Observatorio Internacional. Como siempre, contando con la participación de don Jaime Gajardo Orellana, expresidente nacional del Colegio de Profesores de Chile y también exsecretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo está, don Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un saludo a todos nuestros seguidores, un abrazo y agradecer porque cada día crecen más los que están interesados en estos grandes temas de la política internacional. Efectivamente, nuestro programa se ha caracterizado por hacer un análisis que va más allá del relato occidental, de la narrativa occidental, de lo que dice la prensa hegemónica. Tratamos de dar una visión diferente de lo que ha significado todo esto que está sucediendo a nivel internacional y también vinculándolo a una visión, digamos, alternativa al régimen imperialista mundial. Y bueno, en esta ocasión nos referiremos a varios temas, la relación o la situación geopolítica en América Latina, la visión de Estados Unidos al respecto y también daremos una apreciación de lo que está sucediendo en la guerra Irán-USA. Así que ese es nuestro tema durante este programa. ¿Qué le parece, don Jaime? Muy bien. Mire, yo voy a partir haciendo las siguientes afirmaciones. Trump ha declarado la guerra a América Latina. La evidencia aparece al por mayor. Otra afirmación. Hay un golpe de Estado global con todo lo que ha ocurrido. Y existe una dictadura global. Son afirmaciones drásticas, pero que a través de los acontecimientos, de las cosas que están ocurriendo a diario, se va confirmando que ese es el panorama. Fíjese usted lo siguiente, Marco Rubio, el ministro de Relaciones Exteriores de, de Estados Unidos, él está impulsando medidas a nivel internacional contra las organizaciones de izquierda. Y hizo una serie de afirmaciones el día jueves 16 de julio. Dijo, la izquierda es igual a los enemigos de la civilización. Por lo tanto, es legítimo atacar, perturbar, identificar, judicializar, cortar acceso a los bancos, arrestar, desfinanciar. O sea, todo eso, ¿ya? Como son enemigos de la civilización, yo lo puedo hacer perfectamente. Y lo están haciendo, ¿ya? Eh, el Trump sostiene el activismo de izquierda es igual terrorismo, ¿ya? O sea, con estas definiciones se ataca a los activistas y también a los colaboradores, porque son colaboradores de terroristas, ¿ya? O sea, estas definiciones darán carta blanca, ¿ya? Para atacar a las personas y justificar todo tipo de violencia, ¿ya? O sea, esa es una cuestión súper clara que hoy día se observa e incluso más. Trump llega más lejos y dice, mire, la mayor amenaza para Estados Unidos es el comunismo. Y yo, dice Trump, yo sería el mejor comunista del mundo. Y se compara con Lenin. Ahora, ¿por qué él sería el mejor comunista del mundo? Porque el comunismo es fácil de vender, ¿ya? Y yo, como soy buen vendedor, voy a ser el mejor comunista, ¿ya? O sea, esas definiciones son las que hoy día circulan, se difunden y las da a conocer eh, eh, la política exterior norteamericana, ¿ya? Esta es una cuestión que genera bastante eh, dificultades y que va a justificar muchas iniciativas. O sea, si yo defino las cosas de esa forma, es evidente que puedo cometer cualquier cosa.
¿ya? De tal forma que las aseveraciones que yo hago al inicio están plenamente justificadas y las estamos viendo en los hechos, ¿ya? Recientemente, como broche de oro, a todos los productos que son derivados de la agricultura fueron grabados en un 12,5%. Trump ha declarado la guerra a América Latina porque ha empezado con la guerra comercial, ¿ya? Y ellos, para financiar sus proyectos guerreristas, graban con fuertes impuestos a todas las exportaciones y con eso recaudan recursos para sostener la guerra. O sea, al final, quien está pagando todo esto, estas eh, políticas guerreristas, es el pueblo, son los propios ciudadanos, tanto en su país como en América Latina, que lo ha definido incluso como su patio trasero. Y no hay que dejar de lado que en Estados Unidos hay 41 millones de pobres, pobres, y de una alza del costo de vida galopante, en uno de los países que consume más droga, y una realidad con un déficit fiscal tremendo, y que también el pueblo norteamericano tampoco, también el pueblo norteamericano no lo está pasando bien, ¿ya? Eh, Esto afanes hegemónicos, guerreristas, de seguir siendo un mundo unipolar, evidente que clasifica el costo de los pueblos y especialmente el pueblo de Estados Unidos. Aquí los únicos beneficiados con todo este cuadro, con todo este panorama que está ocurriendo, son las élites económicas, los que comercian con la guerra, los que talan aranceles draconianos y los que hacen subcontratos y explotan la riqueza de los otros países, sobre todo de América Latina. ¿Hay o no hay una dictadura global? ¿Qué le parece, mi estimado? Bien, interesante el punto de una dictadura global, porque la verdad que en este momento estamos en un punto de inflexión respecto a la configuración del mundo, a contar de lo que fue o lo que es la guerra de Irán. ¿Por qué lo sostengo? Porque efectivamente desde el año 91, cuando cae la Unión Soviética y posteriormente el bloque soviético, Estados Unidos se erigió como la potencia hegemónica dominante en el mundo y ese escenario está cambiando. Está cambiando por varios factores. En primer lugar, por el ascenso de China, ¿ya? Y también por el posicionamiento de Rusia o de la Federación Rusa, que después de la debacle que significó su caída, poco a poco se fue rearticulando, bajo un modo capitalista, por supuesto, pero se fue rearticulando como una potencia y de hecho, según muchos analistas, desde el punto de vista militar, es la primera potencia, la Unión Soviética, o sea, perdón, la Federación Rusa, porque a pesar, además de tener el armamento nuclear, posee un arma que no poseen los norteamericanos, que son los misiles hipersónicos. Y bueno, como les decía, este mundo unipolar, digamos, que se comenzó a gestar del año 91 en adelante, está entrando en una fase, digamos, de término, por lo que acabamos de explicar, y porque el imperialismo norteamericano está en una fase, digamos, de descomposición acelerada, impulsada por una economía que está en disputa, especialmente con China, con esta guerra arancelaria que comenzó Trump, no la comenzó China, la comenzó Trump, porque Trump lo que busca es tratar de recuperar o de restaurar, como lo sostiene el movimiento MAGA, lo que fue Estados Unidos. Y la verdad es que eso es bastante difícil a estas alturas del partido, porque Estados Unidos se desindustrializó, porque instaló todas sus empresas en la China comunista, que le ofrecía una mano de obra barata, ¿ya? Pero eso cambió. Y en 40 años, el modelo chino, con socialismo con características chinas, logró un verdadero milagro en términos de lograr sacar de la pobreza a millones de personas en poco tiempo, versus lo que usted decía de la cantidad de pobres que hay en Estados Unidos. Y en base a esto, nosotros podemos decir que este es un intento de eh,
recuperar algo que ya no se puede recuperar. O sea, Estados Unidos en este momento es definitivamente una potencia en decadencia. Es un estado en decadencia y que, digamos, la guerra que hay ahora, esta guerra económica, definitivamente ya China la está ganando. Aparecen los BRICS, que son un nuevo bloque económico, digamos, que se pone enfrente de lo que era el poderío norteamericano, que estaba basado en el control del sistema financiero a través del, del modo SWIFT, o sea, el control de las transacciones internacionales, de todo lo que son el comercio internacional a través del dólar y a través del sistema SWIFT, que es el que establece vínculos entre los bancos, la banca internacional, donde usted puede ir con una tarjeta de crédito y comprar en otro país, etcétera, ¿me entiende? Todo eso, esa vinculación internacional es la que ahora está en cuestión, porque los BRICS, al ser un nuevo bloque, está tratando de no comerciar con dólares, ¿ya? Y por lo tanto está poniendo en riesgo la hegemonía económica de Estados Unidos. Y bueno, para enlazarlo con nuestro análisis, aparte del que usted realizó, es lo que sucede en la guerra de Irán. Nosotros en nuestro último programa, don Jaime, analizamos el acuerdo que se habría llegado a concretar entre Estados Unidos y a Irán, y que lo analizamos en su momento y dijimos que era un acuerdo que humillaba a Estados Unidos, que en el fondo le daba la razón a Irán en todos los puntos ahí establecidos, y que era en el fondo lo que fue simplemente una suerte de tregua. El alto el fuego se violó rápidamente, ambos se acusaron de haberlo violado, pero en esta etapa se demuestra claramente que la guerra ha entrado en una fase de punto donde Estados Unidos no puede, no ha podido y no creo que pueda a esta altura derrotar a Irán, porque Irán ha usado una estrategia muy hábil, una guerra simétrica donde utiliza armamento de bajo costo, versus todo el armamento que ha tenido que utilizar Estados Unidos. Y según las últimas informaciones de la prensa occidental, no estamos hablando de otros, la cantidad de munición que tiene Estados Unidos todo esto está a punto de agotarse, porque ellos han tenido que utilizar los famosos Tomahawk, ¿ya? Como respuesta, y ya no hay, mientras que los iraníes han tenido una capacidad de resiliencia increíble y han podido renovar los stocks de sus grandes armas, que son los misiles hipersónicos y estos drones de bajo coste que saturaban las defensas, y en este momento Estados Unidos está metido en un pantano porque no puede abrir el estrecho de Hormuz. Y además ahora, don Jaime, lo último que hay es que los hutíes en Yemen han bloqueado el estrecho de Al-Mabeb, ¿ya? Que es el que une el Mar Rojo con el Océano Índico y que es la otra de las rutas principales de la salida de petróleo, ¿ya? Estrecho de Hormuz bloqueado, el otro estrecho del Mar Rojo bloqueado. O sea, en este momento la situación económica, Están tapando toda la salida. exactamente. Y además, don Jaime, ahora la guerra sí ya está, como lo habíamos dicho, yo lo había sostenido, de que estamos haciendo realmente una tercera guerra mundial, porque ahora lo último que sucedió es que el gobierno ucraniano, o sea, Zelensky, envió un misil a el mar Caspio que está, digamos, ubicado lo que es digamos, una parte de Irán, es como un gran lago en el fondo, interior, que conecta a Irán con Rusia, con Azerbaiyán y otras de esas repúblicas de la Unión Soviética, y por ahí hay un flujo de ayuda de Rusia hacia Irán, si eso todos lo saben, ¿ya? Lo mismo que la inteligencia china apoyó a Irán a que detectara y destruyera todas las bases, porque en este momento, don Jaime, prácticamente todas las bases que Estados Unidos tiene ahí están severamente dañadas. Hay reportes de más de 500 heridos, porque el ataque fue hacia los hangares, hacia donde estaban los aviones, ¿ya? Entonces, la verdad que, aunque Trump insista con que dice que va a bombardear Irán, que va a destruir toda la infraestructura, eso no sirve. O sea, no hay ninguna manera, aunque usted la única manera que tiene de dominar un lugar es invadiéndolo por tierra, por mucho que usted bombardee y bombardee, eso no basta. Y esa estrategia ya se le agotó a Estados Unidos y la verdad que el problema es que, como le digo, estamos ya en un nivel de una tercera guerra mundial, donde está involucrado ahora eh, Ucrania con Irán, porque ¿qué es lo que hizo Ucrania? Lanzó un misil y destruyó un barco que iba desde Rusia a
Irán, por el mar Caspio, y digamos, ahora Irán tiene como objetivo a Ucrania, ¿ya? Y además Inglaterra, don Jaime, prestó sus bases para que Estados Unidos siguiera bombardeando. O sea, ¿se fija usted cómo cada vez se están involucrando más países? Todos los países del Golfo Pérsico, Estados Unidos, Irán, ahora los yemeníes, Israel, obviamente, porque la guerra es entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Y además ahora se están mezclando las guerras y aparece eh, Ucrania involucrada, Rusia. ¿Se fija usted? O sea, no podemos negar que esto es una guerra de carácter mundial. Y además ahora hay una reunión, don Jaime, entre Trump, va a tener una reunión con Zelensky y con Netanyahu en Estados Unidos. O sea, se fija usted como prácticamente ya como que se están formando los bloques, como fue en la guerra, los aliados, qué sé yo. Y estamos, el problema de esto es económico grave porque mientras está interrumpido el flujo del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz y ahora más encima el bloqueo que hay en el otro estrecho, ¿ah? La situación es bastante compleja. ¿Qué le parece, don Jaime? Muy bien, un buen análisis, una visión panorámica que ha mostrado usted sobre el tema de la guerra internacional. Hay que agregar que no hay respeto al derecho internacional, no hay nada. O sea, hay una guerra, ¿ya? Y que eh, tiene, está teniendo ya consecuencias muy graves y puede tenerlas de mayor gravedad todavía en el futuro. Es una situación delicada, compleja, preocupante. Mm, Ahora, en América Latina eh, hay como una continuidad de esto, ¿ya? Porque usted ve que en el último tiempo se ha sembrado de gobiernos conservadores, privatizadores, incluso muchos vinculados al narco, de gobiernos que eh, eh, amenazan derechos fundamentales de las personas, etcétera. Por ejemplo, el caso de Milei en Argentina, ¿ya? Un discurso populista, se declara públicamente que es sionista, no tiene ningún tapujo, y también de que va a privatizar todo, y además aparece como una sierra, como un monstruo que quiere atacar a todo el mundo. Aquí vamos a decir el caso de Chile, ¿ya? Donde también se ha lanzado un mega proyecto que deja en una situación más desvalida todavía a los trabajadores. El trabajo hace muchos años que en nuestro país es precario, no alcanza para terminar el mes. Ahora va a ser más precario. Pero eso no exime a que otros sectores que hoy día aparecen elevando banderas de derecho no hayan hecho nada en su periodo sobre este tema. ¿Ya? Igual cosa en Bolivia, lo que pasa en el Perú, Fujimori, también declarada abiertamente derechista. Colombia, un presidente que tiene tres ciudadanías. Honduras, Guatemala, Venezuela, que está gobernando con una pistola en la cabeza. ¿Ya? O sea, hay una expansión, hay una ofensiva neoliberal liderada por los grupos conservadores internacionales y que deja una situación muy complicada a América Latina. ¿Ya? Ahora, eh, uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué este avance? ¿Por qué eh, esta derecha y estos sectores conservadores prácticamente han arremetido en el mundo? O sea, en América Latina especialmente. ¿Por qué crece la derecha y la ultraderecha en América Latina? Yo siempre hablo de un gobierno de derecha porque en realidad la derecha tiene varios matices y quien la lleva hoy día al interior, como el corazón del gobierno, es la ultraderecha, pero es un gobierno de derecha, privatizadores. ¿Por qué crecen tanto? ¿Ya? Y aquí es donde yo creo que hay que decir las cosas por su nombre, hay que contar la realidad como es nomás. ¿Ya? Primero, nosotros vemos que no hay oposición. Al frente de mi ley no hay nadie. ¿Quién está al frente de mi ley? Habían levantado una consigna, lo- la oposición, que es Cristina libre. Qué importante, es forma de resistencia, pero no es lo esencial. Fíjate tú que el 67%
son pobres en Argentina actualmente, siendo un país muy rico y un país de un desarrollo ganadero extraordinario en las décadas pasadas. Sin embargo, hoy día está con un gran grado de pobreza. Bueno, ¿y por qué nadie denuncia esto? Milei sacó 2 o 3 toneladas de oro de los bancos más importantes y tampoco se conocen denuncias alguna. O sea, hay una actitud de temor a enfrentarse a estos grupos de derecha y que explica por qué ellos se expanden con tanta fuerza. También hay una falta de unión de todas las fuerzas progresistas. Aquí cada uno defiende su parcela y se carece de una visión estratégica, donde el localismo, el bienestar, el clientelismo político, el tratar de defender las cuotas de poder es lo central y no entender que las transformaciones y que estas cosas no pueden seguir como están eh, es lo fundamental. Eh, el ser moderado, dialogante, demasiado dialogante. Moderado porque al final estamos, fíjense ustedes que eh, eh, con una gran pobreza. El 1% más rico en Chile es dueño del 50% de la riqueza nacional. Eso es un despropósito, es una situación irregular y que eh, obviamente va a traer consecuencias. Por ejemplo, en Argentina, un tercio, ¿ya? Es extremadamente pobre, ¿ya? Eh, Todo esto explica, y la falta de organización, de unidad programática, organizacional, está jugando una mala pasada, ¿ya? Eh, Aquí, el transformar, dicen ustedes, claro, quieren no más FP, quieren nacionalizar el cobre, que las riquezas naturales sean con beneficios. Es una utopía. Falso. La utopía hoy es dejar las cosas como están. Eso es utópico, porque eso no se puede hacer. Estamos en peligro de estamos en desarrollo de una tercera guerra mundial. ¿Cómo hacer? Esa utopía pura. Transformar, equilibrar las cosas, aplicar el sentido común. Eso es lo eh, del sentido común y lo fundamental para esta etapa en la historia de América Latina y otras partes. ¿Ya? Recientemente vimos una experiencia de un gobierno como Boris, que muy cauteloso y dudoso de enfrentarse a la derecha, mucho temor a los sectores de poder. Si yo actúo eh, con toda esta falencia, es evidente que en este caso la contraparte va a actuar en forma más severa, porque lo ve débil, nos ve débil. Ahora, las consignas como Cristina Libre, defender la democracia aquí en Chile, pueden ser correctas y hay que resistir, ¿no? No hay que permitir que ya los pocos y nada de derechos que tiene el ciudadano, el pueblo trabajador, esto continúe mucho más todavía. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no basta, ¿ya? Tenemos que plantear una agenda transformadora y que la derecha y que los sectores progresistas actúen como un solo bloque, ¿ya? Yo enumero más o menos el camino, lo que se debe plantear hacia adelante y sobre todo de impulsar las reformas necesarias y las demandas prioritarias, ¿ya? Eh, Esas son las cosas clave que yo quería señalar y que explican por qué esta derecha sigue creciendo y sigue actuando como lo está haciendo. ¿Qué le parece? Bueno, efectivamente, don Jaime, hay un punto donde está cuando alguien ocupa un espacio, digamos, lo ocupa porque no hay otro que lo esté ocupando, ¿ya? Entonces, si usted le permite al enemigo avanzar, obviamente que él va a ocupar ese espacio y en la medida que usted vaya cediendo terreno, obvio que eso se va a ir replicando. Y la derecha, la izquierda o los sectores progresistas han cometido el error de, digamos, tratar de contener a través de una política, como dice usted, cautelosa y de no hacer tanto ruido, digamos. Y al final lo único que se ha logrado es que la ultraderecha avance en toda América Latina. Porque si usted se mira el mapa, solamente va quedando Uruguay, Brasil y México, son y bueno, Nicaragua, Venezuela, que ya con lo que ya hemos analizado, no sé hasta qué punto ya son los que están, digamos, en otra vereda.
Bueno, los más fuertes serían México y Brasil. Todos los demás países han sido cooptados o capturados por la ultraderecha, ¿ya? Y hay una cosa que yo quisiera mencionar, porque no es menor, respecto a la política que tiene Estados Unidos con Chile. Usted sabe, don Jaime, que me parece que fue durante el gobierno de Ricardo Lagos, se firmó el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, con Estados Unidos, México y Canadá. Y Trump acaba de botar a la basura ese acuerdo. Es un tratado, es un acuerdo de países, de estados, y Trump simplemente lo tiró a la basura porque aplicó aranceles a Chile. Primero había amenazado con aplicar aranceles al cobre. No sé si eso finalmente se había concretado, porque lo que hace Trump es como un show. O sea, voy a aplicar aranceles a todo el mundo, le aplico aranceles y después empieza a negociar, no, si le vamos a aplicar menos, ahora sí, no, es toda una estrategia. Y bueno, aquí aplicaron aranceles porque en Chile habría existido o existe trabajo forzoso. ¿Se fija usted? 12% de aranceles. Y bueno, ¿y qué hace el gobierno frente a eso? Va el embajador Maquena y prácticamente se va a humillar a Estados Unidos. Cuando Chile siempre ha tenido una política de Estado, digamos, que ha tratado de ser independiente respecto a lo que hace Estados Unidos, más aún considerando que hay un tratado de por medio. O sea, ¿qué razones hay para que ese tratado sea vulnerado unilateralmente por parte de Estados Unidos? Hay un tratado de libre comercio donde no tiene que haber aranceles de ninguna de las dos partes. Y Estados Unidos lo impone unilateralmente y luego Estados Unidos también le aplica sanciones a un funcionario, de un ministro del gobierno anterior, porque ese ministro había estado negociando con China el tema del cable submarino. O sea, aquí Estados Unidos actúa como el matón del barrio y impone sus reglas. Y como usted lo mencionó anteriormente, aquí se acabó el derecho internacional. Aquí no hay Naciones Unidas, aquí no hay nada, porque aquí está imperando la ley del más fuerte. O sea, imagínense todo lo que pasó o lo que está sucediendo aún en Gaza. Pues todavía está sucediendo ese genocidio. ¿Ah? ¿Y qué hizo las Naciones Unidas? Nada, no tiene ningún poder en este momento. O sea, es una cáscara vacía donde solamente se va a discutir retóricamente, ahí a hacer algunos, qué sé yo, discursos grandilocuentes, y al final todo queda supeditado a lo que diga el Consejo de Seguridad y las potencias imponen su veto y hasta ahí nomás llegó todo. Entonces, dígame usted, efectivamente estamos ante una dictadura global donde el sectores de ultraderecha están tratando a toda costa de mantener, digamos, este sistema que está en crisis, es un sistema totalmente en crisis, y que a Trump con sus políticas lo está hundiendo más. Usted sabe la cantidad de millones que está gastando Estados Unidos en esta guerra que no tiene ningún destino. O sea, es imposible que Estados Unidos le pueda ganar a Irán. Irán ya le vio el talón de Aquiles a todo el mundo, bloqueando el estrecho, ahora bloqueando el otro estrecho, y tiene una capacidad de resiliencia increíble. ¿Sabía usted que en este momento en Teherán están, o en Irán están funcionando ya operativos todos los aeropuertos, después de todas las andanadas e incursiones que ha realizado Estados Unidos? Han logrado tener la capacidad de ir reconstruyendo, de mantener su armamento intacto, porque ellos son capaces y tienen escondidos los armamentos, los submisiles hipersónicos, ¿ya? Los tienen ocultos en las montañas y es muy difícil que puedan hacerlo. Trump dijo, no, si destruimos el plan nuclear, si ya eso es imposible de revertir. La guerra partió por eliminar a los ayatolás, cambiar el régimen, terminar con el programa nuclear de Irán, y al final estamos en qué? En que quieren abrir el estrecho de Hormuz, cuando el estrecho de Hormuz antes de la guerra estaba abierto. O sea, es una cosa absurda. ¿Se fija usted? Entonces, Estados Unidos está metido en un pantanal que no sé cómo lo va a poder sacar, porque ahora Irán acaba de hacerle un ultimátum. O le paga todo lo que en el acuerdo original estaba, o simplemente el estrecho de Hormuz se cierra para siempre. Y no es viable poder abrirlo, no hay cómo hacerlo. ¿Se fija usted la cantidad de millones que ha gastado Estados Unidos? Están rogando que le aumenten el presupuesto de miles de millones de dólares. La cantidad de muertos, ya van más de 500 heridos, más de 100 muertos, que ya lo están declarando oficialmente, de los que han fallecido en la guerra. La destrucción de prácticamente todas sus bases en el Medio Oriente. La destrucción de infraestructura crítica en términos de la petrolera, en términos de infraestructura para desalinizar, porque recuerde que todos esos países viven prácticamente en un desierto, y la única manera que tienen de obtener el agua es a través de desalinizar el agua del mar. Trump anunció que iba a destruir, y de hecho destruyeron algunas fuentes de agua
desalinizadoras de Irán, pero Irán no depende de eso. Irán tiene montañas, tiene ríos y por lo tanto el abastecimiento de agua que tiene no le implica en lo que haya hecho Estados Unidos. ¿Se fija Muy usted, don bien. Jaime? Sí. Oiga, mire, yo en esta parte final eh, quisiera remitirme a eh, que esto que está ocurriendo hoy día, una de sus causas es que la resistencia no logra articularse, no logra crear un frente común. ¿Ya? Por ejemplo, el kirchnerismo está dividido, el peronismo, y al frente de Milei, como yo señalaba antes, no hay nada. Bueno, y así se repite en los demás países. ¿Ya? Aquí en Chile también tenemos una situación de división, porque se puede decir, mire, aquí estamos reunidos todos los secretarios, todos los presidentes de los partidos de oposición, pero cada partido de oposición al interior tiene sus dificultades. Yo no puedo decir por decreto y por una cuestión teórica, decir ya, aquí estamos todos unidos. Porque si fuera así, el gobierno de Kast no estaría remitiendo como lo hace. ¿Ya? Eh, el ejemplo de Boric es muy importante porque él actuó con demasiada cautela, dudoso de enfrentarse a la derecha, y él llegó montado en un movimiento tremendo como fue el estallido social y donde se quedaban expresadas un conjunto de demandas. Pero sin embargo, no se asumieron esas demandas, no se enfrentaron, sino que se entró a administrar los conflictos, el modelo, y creo que en la historia ese gobierno va a pasar como un muy buen administrador del sistema neoliberal. Yo digo esto con crudeza porque hoy se requiere ahí una fuerte introspección de todos estos movimientos, porque actuar con moderación eh, no es lo aconsejable en estos tiempos. Hay que actuar con sentido común, con un sentido de transformación, con un sentido de crear una corriente, una opinión que plantee la reforma necesaria y las demandas prioritarias. Eso es lo que se requiere para esta etapa actual y eh, estos diálogos y una serie de cosas que se han producido con estos sectores conservadores han fracasado. O además, el gobierno, en este caso CAT, lanza una tormenta de contrarreforma y después dice, ahora conversemos, pero conversamos sobre esa reforma. Que pase lo que pase, aunque no se logre, no, una o dos de esas reformas las logre el gobierno de CAT, va a ser ganador. ¿Ya? Entonces hay que buscar otra modalidad, tener claro cuáles son las causas que han hecho este surgimiento de la derecha y por ende responder eh, eh, en esa línea. ¿Ya? No podemos no seguir diciendo nada sobre la previsión, porque fíjese usted que después de 10 años de la manifestación más grande que se hizo en el movimiento No Más AFP, lo que tenemos como saldo es que las AFP están más fortalecidas, manejan 200 y tantos mil millones como capital y los jubilados, los pensionados, estamos más pobres que nunca. Entonces, el mundo al revés. Así que en esto, compañero, poder ver y ponerse de acuerdo en un diagnóstico común de cuáles son las verdaderas causas. Si hoy día no se maneja el concepto antiimperialista, nosotros mismos hemos dicho recién que hay una dictadura global y nadie habla de antiimperialismo en Chile. ¿Cómo es posible eso? Eso es actuar en forma irreal, es actuar enajenado. ¿Ya? Perdón que yo sea tan drástico, pero es que el imperialismo quiere continuar gobernando y nosotros no decimos ninguna palabra en contra del imperialismo norteamericano. Yo sé para dónde vamos a parar con todo esto. Eso, compañero. Sí, bueno, mire, para ir cerrando, la siguiente reflexión. La mega reforma que está impulsando este gobierno y como usted muy bien dice, lanzaron un paquete así como con el tejo pasado, ¿ah? Como decimos los que negociamos cuando uno busca algo, claro, tiraron un tremendo, digamos, bloque de leyes, ¿ya? Pero lo que ellos quieren es una nomás. Mm.
¿Me comprende? O sea, todo lo otro lo pueden discutir y ese es un voladero de luces para decir, ah, no, la derecha, mira, nosotros tenemos que aprovechar esto e introducir algunas reformitas, hablar del anatocismo, que podemos lograr que la gente no le cobren tanto interés. Pero eso es caer en el juego del gobierno. Si lo que había que hacer era rechazar la reforma y punto. Y lo que vimos fue que el partido de la gente, que supuestamente se dice que es de la gente y que es un partido que está por sobre la izquierda y la derecha, se alineó con el gobierno y va a favorecer, porque el núcleo de la reforma es la invariabilidad tributaria para garantizarle a las grandes empresas que puedan ganar miles y miles de millones de dólares porque no van a pagar esos impuestos y eso, con eso estamos perfectos. Y esa reforma, esa reforma es volver a la época de la dictadura militar, cuando se aplicó el plan económico, cuando se le dio todas las facilidades a los empresarios. O sea, estamos retrocediendo como 40 años. Y por último, decir, don Jaime, que otra de las cosas que también hay que considerar de que todos estos gobiernos de la derecha, lacayos del imperialismo, como está haciendo el gobierno de Kass, se están subiendo al Titanic. Esa es la realidad. Se están subiendo a un modelo económico, el imperialismo, que está destinado al fracaso. Están apostando por algo que inevitablemente va a naufragar, por lo que hablábamos anteriormente de la crisis, del declive del imperialismo, pero eso no quiere decir de que nosotros tengamos una postura clara, como dice usted, respecto a lo que significa el imperialismo, el daño que ha causado, las muertes, la destrucción, la pérdida digamos, de la concentración de la riqueza en pocas manos, ha sido y es obra del imperialismo. Por lo tanto, nosotros no podemos perder de vista el enemigo principal, porque es un enemigo que tiene la visión internacional. ¿Ve? Para ellos, América Latina es un todo y es su patio trasero. Entonces, si en la medida que nosotros estemos divididos y estemos disparando cada uno sus problemas coyunturales, no vamos a tener la capacidad de hacer un frente común en contra de esto. Eso es lo que yo quería y que quede claro. Se están subiendo al Titanic y las consecuencias las vamos a pagar todos. Muy bien, compañero. Mire, yo suelo decir de que aquí en Chile no estamos evolucionando. Hay una involución Exactamente. y se está radicalizando las posiciones de la derecha y si no hay unidad y una visión estratégica, nos va a ir muy mal. ¿Ya? Tiene grandes desafíos la oposición a este país, pero no pueden seguir actuando como están en este minuto. Así que yo de mi parte un abrazo, un saludo a todos nuestros seguidores y seguiremos haciendo estos análisis internacionales para poder ir clarificándose lo más posible lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Gracias, Exactamente. compañero. Bueno, ha sido un nuevo capítulo de nuestro programa Los Observadores Internacional. Suscríbanse a nuestro canal, toquen la campanita para recibir las suscripciones y los esperamos en un nuevo programa el próximo miércoles acá en el canal de YouTube. Y también tenemos Instagram y también tenemos canal tenemos TikTok y Facebook. Así que nos estamos viendo, que estén muy bien. Saludos a todos. Saludos a todos.